como es la coraza de justicia, como es el yelmo de la salvación. Ahí lo va a encontrar, léalo. Entonces dice acá, hermano amado, que se juntaron y se congregaron en Soco, dice, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. El verso 2 dice, también Saúl, esta es la contraparte, este es el pueblo de Dios, su líder Saúl, el rey Saúl. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon, dice, en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió, aquí viene la situación, salió, dice, entonces del campamento, dice, hermano, de los filisteos un paladín. ¿Qué es un paladín, hermano? Un paladín es un defensor de ellos, ¿verdad? Es, hermano, un defensor acérrimo, hermano. Un protector, diríamos. Ese era el hombre sobresaliente, hermanos, ese personaje de los filisteos. Usted y yo no tenemos ese paladín, tenemos, hermanos, al Dios todopoderoso del cielo y de la tierra. Él es el que cuida, Él es el que nos defiende. Pero en el caso de los filisteos, un paladín, el cual dice, se llamaba, hermanos, Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y ahí más adelante, hermanos, usted va a ver cómo él iba equipado, un casco de bronce, una cota de malla, dice, y hermanos, el peso de la cota de malla era de 5,000 ciclos de bronce, dice, y hermanos, sobre sus piernas traía grebas, dice, de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, el asta de su lanza era como un rodillo. Era un hombre, hermanos, que cualquiera que lo mirara de inmediato iba a temblar. Aparte que era más grande que la gente normal, llevaba esa armadura, hermanos, y su voz cuando hablaba él hacía temblar triste y lamentablemente al pueblo de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo. Le damos a usted toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Gracias le damos, Señor, por la vida. Gracias, Señor, le damos por la salvación de nuestra alma. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestras finanzas. Padre, en esta hora quiero orar de manera especial, Señor, por todos los hermanos, Padre, que en ningún momento, Señor, se han olvidado de ti, Señor. Hermanos fieles, Señor, que reconocen, Señor, que toda bendición viene de usted, Señor. Bendígalo, Señor, de la gloria. Reprenda por cada uno de ellos al devorador, Señor, al que quiere destruir el fruto de sus manos. Señor, yo los declaro a todos, como dice tu palabra, tierra deseable, Señor. Tierra deseable a esos hermanos y hermanas fieles, Señor, que cada vez que han recibido la bendición que viene de ti, no se han olvidado de ti, Señor, trayendo, Señor, sus aportaciones al alfolí de tu casa, Señor, para que tu obra, Señor, continúe. Bendícele, Señor. Derrame bendición sobre sus vidas hasta que sobre y abunde, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, le suplicamos, Señor, que esta palabra la podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, la podamos guardar y la podamos, Señor, practicar en el momento adecuado, Señor. Para honra y gloria, esta palabra alumbra, esta palabra, Señor, tiene poder, es espíritu y es vida. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Gloria sea al Señor. Entonces le decía hace un momento que creo que no hay ningún ser humano en este momento, hermanos, que no tenga un Goliat. Mayores o hermanos o pequeños, ¿verdad? Grandes en estatura o pequeños en estatura, tienen Goliat, hermanos, tienen un gigante, tienen un reto por delante. Y hermanos, naturalmente yo creo que es bien importante ir al Señor, ¿verdad? Sabemos que Dios, hermanos, el Dios que usted y yo adoramos es un Dios poderoso, es un Dios, hermanos, que pelea, dice la Biblia, las batallas por nosotros.
Él pelea, hermanos, ¿verdad? Él lo que quiere es que usted y yo le creamos a Él, podamos resistir, podamos ver la mano de Dios, hermanos, en nuestro diario vivir. Y dice que usted y yo debemos de estar tranquilos, pero a veces no hay mucha tranquilidad. Yo lo único que le digo es que ya el Señor nos dio la victoria. Eso es lo que me consuela, eso es lo que me genera una confianza preciosa, una esperanza. Entonces, como cristianos tenemos problemas, hermanos, nos afligimos. Dios nos lo dijo allá en el Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 16, verso 33. Él dijo que en el mundo íbamos a enfrentar aflicciones, hermano, íbamos a tener aflicciones. También nos dijo que para ello nos dejó su palabra, ¿verdad? Para que, hermanos, mirásemos la palabra, veamos las promesas. Él nos dijo que confiemos, hermano amado, en Él y confiemos en su bendita palabra, porque son dos cosas diferentes. Habrá gente que, hermano amado, cree en Dios, pero la palabra de Dios como que no la cree mucho. Hay tantas promesas en la palabra del Señor que tú y yo tenemos que creerlas. Y cuando las creemos, hermanos, la fe comienza a emerger, comienza, hermanos, a mirarse en nosotros, ¿verdad? Porque esas promesas que están ahí de bendición, porque todas son de bendición, usted las cree, hermano, y el creerlas le van a levantar de donde usted esté cómodamente y usted va a comenzar, hermanos, a hacer todo lo que está a su alcance, todo lo que tú y yo podamos hacer para que esas promesas sean una realidad en nuestras vidas. Pondremos todo ese esfuerzo, pondremos, hermanos, todo ese valor que se necesita, como se lo dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, en Romanos 8:31 dice su palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, amado pueblo de Dios, ¿quién contra nosotros? Son promesas preciosas. Y dice también primera de Juan 5:4 que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que si usted está consciente y seguro que usted ha nacido de Dios, usted no es solo un vencedor, es un más que vencedor, porque ha nacido de nuevo. Y la palabra de Dios dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido, no ha venido, ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? Hermano amado, hemos dicho que la fe no es cuánto usted sabe de la Biblia. La fe es cuánto usted hace de la Biblia. La fe es aquello cuánto sabemos de la Biblia y cuánto de eso que sabemos practicamos. Eso es la fe. No es conocimiento, amado pueblo de Dios. Entonces, la fe, dice la Biblia, que se mueve. La fe, dice la palabra del Señor, que se mira, hermano. Yo creo que no hay necesidad de ir a tomar un curso, hermanos, de psicología, ¿verdad? Que se lleve un estudio de psicología para ver, hermanos, al Hijo de Dios, a la hija de Dios que tiene fe. Se ve la fe, hermano. Llega a una iglesia, un hombre, una mujer de Dios, hermanos, esa fe no le deja estar ociosa, no le deja estar de brazos cruzados. De inmediato dice: aquí, ¿qué puedo hacer? Yo estoy agradecido con mi Dios, y quiere, hermano, mostrar ese agradecimiento primeramente por la salvación de su alma a través del servicio. Hermanos, Dios no nos manda a corrernos del problema de ninguna manera. Eso se llama cobardía, y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice allá en Timoteo, sino que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que mire cuán importante es eso. Cristo nos enseña cómo enfrentar, hermanos, al gigante y cómo vencerlo. Es una realidad. Él nos da la fórmula. Entonces, solo no podemos. Pero con Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Así lo dice su palabra. Entonces, el primer error que nosotros cometemos, hermanos, como cristianos, es acá el que dice en el verso 8. Mire esto, hermano. Verso 8 dice, hermano amado, esta situación dice: y se paró, dice, hermanos, el grandulón, el Goliat, se paró, dice Goliat,
y dio voces a los escuadrones de Israel. Se paró, ¿verdad? Se puso en pie, sobresalió, hermanos, y comenzó a hablar. Oiga eso, hermano. Cuidado con, hermanos, dio voces, dice aquí, ¿verdad? Obviamente comenzó a hablar, dio voces. Ahora bien, hermano amado, tengamos cuidado con esto de las voces. Si usted quiere enfrentar efectivamente al gigante que usted tiene en este momento, que está acechando su vida, que está queriendo destruir, hermanos, su estancia sobre la tierra, tenga cuidado con las voces que oímos. Todos los días que cada uno de nosotros nos levantamos, estamos expuestos a oír muchas voces. Ahora la pregunta es, ¿qué voz es la que usted está oyendo? ¿Verdad? ¿Qué voz es la que a usted le llama la atención? ¿Qué voz es la que a usted le está cautivando? Porque déjeme decirle que a veces muchos de nosotros podemos escuchar nuestra propia voz. No es verdad que a veces nosotros mismos nos hablamos, hermano, y nos elogiamos y decimos yo aquí, yo allá, yo soy esto, yo esto. Especialmente cuando vamos quizás al espejo, hermanos, nos alimentamos con nuestra propia voz. Amén si somos sinceros. Amén si somos justos. Amén si somos honestos. Pues nos diremos, hermanos, las virtudes y los defectos que podamos tener. Pero mientras nosotros no seamos sinceros delante del Señor, muy peligroso, hermanos, que nos estemos engañando con nuestra propia voz, ¿verdad? Nos estemos alimentando con esa voz. Por eso, hermano amado, hay que tener cuidado con la voz que oímos, ¿verdad? Otra voz es hermanos, la voz de Dios. Y esta es la voz que tenemos que oír, ¿verdad? Y qué más bonito que ir a la palabra del Señor, hermanos, y Dios va a hablarnos a través de la palabra de Dios. Qué agradable es cuando vamos en oración al Señor, con esa intimidad con Él, esa comunión íntima. Ahí Dios, hermanos, nos va a hablar. Va a hablar a nuestro espíritu, su Espíritu Santo. Entonces, a veces habla el Señor, hermanos, a través de los niños. Niños a veces que dejan unos mensajes tan preciosos. A veces Dios habla a través de una alabanza de adoración, hermano. De repente nos quebrantamos rodando lágrimas. Es Dios hablando a tu vida. En ese momento es importante que medites lo que Dios te está diciendo. Entonces, hermano, ese es el diseño del que quiere vencer. Oír la voz de Dios antes de oír la voz de uno mismo, antes de oír la voz del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque también el diablo habla, hermanos amados. El diablo él le genera esas voces también. Y él ocupa, hermano amado, a personas. Por eso es que la palabra de Dios incluso nos dice, hermanos, que nos cuidemos a veces de la que duerme a nuestro lado. Si nosotros no hemos hecho una buena obra con ese cónyuge que está durmiendo a nuestro lado, muy peligroso que el enemigo, hermano, le utilice. Por eso es que hay que ser un precioso sacerdote ministrando a su esposa, ministrando a sus hijos. Hermano, la Biblia lo habla y dice que también a veces los enemigos van a ser los de nuestra propia casa. Es una realidad, quizás porque ellos nos conocen desde pequeños. El enemigo los ocupa para la crítica, para a veces querernos influenciar, hermanos, a veces querernos desanimar con cosas, con voces que no son, hermano amado, de agrado a Dios. Y si no son del agrado al Señor, no nos convienen a nosotros. Entonces este hombre se paró y dio voces, dice, a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué? Le dice, oiga esto, hermano, diciéndoles, ¿para qué, hermano, os habéis puesto en orden de batalla? Esto, hermano, es una realidad. Este hombre, este Goliat, este gigante, estaba, hermano amado, cuestionando al pueblo de Dios. A los hijos de Dios los estaba cuestionando. Y esto es muy peligroso porque hoy en día de igual manera habrá gente que querrá cuestionar tu vida cristiana. Habrá gente que te querrá sugerir cosas que no están en la palabra del Señor. Es ahí donde tú tienes
que ser muy sabio, hermano. Tienes que quizás que oírlo, porque difícilmente nosotros no vamos a poder influir en lo que la gente habla, pero sí podemos influir en detener lo que la gente nos dice. La Biblia dice que, hermanos, lo digamos todo, lo examinemos, y habría que retener lo bueno si es que hay algo bueno. Aquí, hermanos, esto no estaba bien, porque este hombre estaba diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y viene, hermanos, aquí el menosprecio, ¿verdad? No soy yo el filisteo, dice, y vosotros los siervos de Saúl, escoged, dice, de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hermano amado, definitivamente usted y yo debemos de saber, hermano, que el enemigo no es el que le va a dar la instrucción al Hijo de Dios. La instrucción de nosotros, los hijos de Dios, viene de nuestro Padre Dios, y esa instrucción es para bendición de nosotros. Pero si usted se fija acá, todo comenzó de oír las voces de este Goliat, y hermanos, comenzó, hermanos, a cuestionar la actuación del Hijo de Dios, del pueblo de Dios. Y luego, hermano amado, quiere realmente él girar las instrucciones a los hijos de Dios. Eso no es así, hermano. Usted tiene que ser tajante, que lo que no viene de Dios, cualquier instrucción que no venga de Dios, que no venga apegada a la palabra del Señor, usted tiene que, hermano, reprenderla, ¿verdad? Por eso es que es bien importante, hermanos, el don del discernimiento. ¿Para qué? Para poder identificar, hermanos, lo que nos están diciendo, la instrucción que nos están dando, porque muy peligrosamente no pueda venir de Dios, sino del maligno. Aquí en este caso, hermano, Él les está dando una instrucción: escoger, les dice. Escoger. ¿Desde cuándo el adversario, hermanos, tiene o se le ha dado ese derecho para que Él dé instrucciones a nosotros, sus hijos? Por eso es muy importante, hermano, que nosotros vayamos a la palabra del Señor. En el versículo 9 dice: si Él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Esto, hermano, es obviamente un desafío, ¿verdad? Es un desafío que el maligno día con día va a poner ante ti, hermano. Él es un enemigo acérrimo, él es un enemigo perverso, es un enemigo mentiroso, hermano amado, ¿verdad? No aceptes desafíos de él. Definitivamente le digo, no está bien, obviamente, ¿verdad? Él va a querer desafiar tu fe. No permitas que el adversario desafíe tu fe. No permitas que él cuestione, hermanos, tu caminar. Entonces, hagamos del enemigo un adversario, hermanos, un enemigo realmente. Hagamos del diablo realmente un enemigo acérrimo, ¿verdad? No hay que tolerar nada, hermano amado. A veces hay cosas que nos van a sugerir, hermanos, pero hay que ser tajantes desde el principio con nuestros hijos, hermanos. Hay muchachitos que a veces se puedan acercarte a ti, papá, mamá, y te van a preguntar: mira, y esto es bueno, esto agrada a Dios, o esto es de Dios. Tú tienes que ser muy sabio, tú tienes que ser muy categórico, porque por ahí el enemigo va minando, porque por ahí el enemigo va probando a ver realmente qué tan tú has hecho del adversario su enemigo acérrimo. Con él no podemos ni bromear, hermanos, no podemos darle ninguna ventaja, porque el propósito es, hermanos, de destruir a las personas. Entonces yo he sido, y se lo digo personalmente, acérrimo con ellos. Lo que es, y lo que no es, no es. Y por ello a veces vamos a ser criticados cuando nosotros somos extremadamente cristocéntricos. Aquí el hermano estaba desafiando definitivamente. Él estaba obrando de una manera mentirosa. Si pudieras pelear conmigo, dice. El verso 10 dice: y añadió, hermanos, el filisteo. Añadió el filisteo: yo he desafiado, dice, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Esto, el verso 11, hermanos,
Obviamente le digo, es un problema cuando nosotros oímos cosas, y a veces en grupo, hermanos, y a veces nos impactamos. Dice, oyendo, dice el verso 11, Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. Hermano amado, a veces no es lo mismo que sea un grupo de personas que oyen las cosas que el diablo habla, a que lo oiga uno solo. Pues uno ya tiene, hermano amado, el criterio, a veces unos más definidos que otros. Hemos visto a veces cómo el adversario busca los grupos en las iglesias para hablar, hermanos, hablarles cosas, ¿verdad? Para dañar realmente su fe, ¿verdad? A veces, hermanos, el enemigo no busca a una sola persona para decirle sus cosas. Busca el grupo. ¿Sabe por qué? Porque en ese grupo habrán personas que todavía no tienen la fe cimentada. Entonces, hermanos, el enemigo fue y lo dijo a su líder, en este caso a Saúl, el rey de Israel, hermanos, y a todo Israel, las palabras del filisteo. Y hermanos, eso causó turbación. Imagine si a uno mismo, a veces cuando el enemigo quiere influenciarlo a uno, le cuesta a uno, hermanos, tomar la decisión, porque a veces puede haber una confusión por ahí. Ahora en un grupo, hermanos, es más difícil. Estas personas van a tener su propio punto de vista, el grupo, algunos van a tener sus propios conceptos, y hermanos, conceptualizar todo eso, esos conceptos es muy costoso, muy difícil ponerse de acuerdo, hermanos. Por ello es que hay que ir a la palabra del Señor, y ahí sí podemos buscar la unidad de Dios en nuestros corazones. Entonces, amado, esto es muy delicado definitivamente. Cuando lo oye es un buen grupo, hermano. Entonces, ¿qué produce eso? Mire, aquí está el efecto de esa situación. El adversario lo sabía, hermanos, que de esa manera iba a amedrentar al Hijo de Dios, al pueblo de Dios. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice que se turbaron, hermano amado, y tuvieron gran miedo. Vea la parte psicológica, hermanos, cómo fue dañada. Vea la parte espiritual cómo es dañada, hermano. Hubo una turbación. ¿Qué es eso de turbación? Hubo una confusión. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora estamos viendo ese gigante, nadie lo puede destruir. Hermano amado, era una congoja, era una angustia de este pueblo de Israel, hermanos. Y cuando hay turbación, a veces de lo que menos hacemos es buscar en oración, hermanos, de la ayuda divina de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con este pueblo, y muy peligrosamente puede estar pasando hoy en día con la humanidad. Están turbados, hermanos, no hayan qué hacer. Los hospitales están colapsados, hermanos, las muertes están llegando en cantidad de las personas muertas. Entonces, hermanos, hay turbación, y después de ello, hermanos, dice que viene el miedo. Esta gente tuvo gran miedo, y es obvio, hermano, tuvo gran miedo. ¿Cómo se ve ahora? Le digo del temor que está, hermanos. No vemos al filisteo, al gigante que tenemos enfrente, que anda matando gente, hermanos. ¿Cómo no tener miedo? Entonces, aquí es clara esta situación, hermano amado. Es una realidad. Veamos el verso 17. Vaya conmigo al verso 17. Aquí vemos, hermanos, veamos el 16, por favor. Verso 16. Vamos a ver cómo realmente Dios, hermano, se prevalece. Vamos a ver cómo ese filisteo, hermanos, estaba destruyendo el pueblo de Dios. Mire, dice que venía, pues, dice, aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Era un acoso, hermanos, era algo difícil, algo tremendo. Había, hermanos, psicológicamente un daño en la mañana y en la tarde. Me imagino que para este pueblo, cuando veían el alba despertar, hermanos, ya comenzaba una angustia. Han de haber dicho, ya viene otra vez el gigante, ya viene Goliat, ¿verdad? Y la gente quizás comenzaba nuevamente a turbarse, porque esta es la artimaña del enemigo, hermano. Pero cuando yo te voy a dar un consejo, cuando venga esta misma
misma situación a tu vida, e inmediatamente vayamos a la presencia del Señor, al oportuno socorro, a nuestro guardador, a nuestro libertador, a nuestro bendito Redentor y Salvador Jesucristo. Esta gente creo que no lo hacía, hermanos, y las circunstancias estaban. Aquel filisteo dice que venía, hermanos, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. Mire cuánto tiempo, hermano. Así lo hizo durante 40 días. Yo estaba pensando, hermanos, al ver esa cantidad de días, hoy se ha puesto de moda a nivel mundial la famosa cuarentena, hermano, ¿verdad? Cuarentena, y ya no son 40 días, sino que a veces son 60 días, 40, qué sé yo, van aumentando la cuarentena, pero siempre le llaman cuarentena. Me llama la atención también que el mensaje, hermanos, que Dios puso en el corazón de Jonás cuando lo mandó a predicar allá a Nínive, ocupó 40 días también. El mensaje poderoso, hermanos, y bien cortito de Jonás, ese mensaje que le fue a predicar a la ciudad de Nínive, hermanos, de una ciudad de camino de 3 o 4 días, dice ahí. Jonás solo decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida de aquí a 40 días. Era el mensaje, hermanos, bien curioso. ¿Y cuántos días llovió, hermanos, cuando Noé en el arca? 40 días también y 40 noches, ¿se acuerda? ¿Verdad? Entonces pareciera que ese número de 40 tiene un significado precioso. Lo vamos a pedir al Señor que nos hermanos, que nos ayude a descifrar. Pero aquí habla de 40 días, hermanos, donde este gigante salía a dañar al pueblo de Israel mañana y tarde. Eso quiere decir que eran 80 veces, porque era por 2 veces cada día, pero lo hizo por 40 días, dice aquí en la palabra del Señor. Entonces, no sé cuánto tiempo tú tienes de tener o estar enfrentando ese Goliat que está dañando tu vida, ¿verdad? Pero yo creo que hoy va a ser el día donde tenemos que poner paro a esa situación. Entonces dice acá, hermanos, en el verso 17 al 22, y dice Isaías a David su hijo. Mire, David, usted sabe, el dulce cantor de Israel. Este hombre, hermanos, un jovencito, ¿verdad? Que lo ungió el rey, el profeta Samuel, ¿verdad? Hermano amado, es un hombre que tenía un diseño muy precioso para el Señor. Este hombre estaba allá apacentando ovejas. Dice Isaías a David su hijo: toma ahora, dice, para tus hermanos. Sus hermanos mayores estaban en el frente de guerra allá con el rey Saúl, en los escuadrones de Israel. Un efa de este grano, dice, tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto, dice, al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás, dice, al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos, dice, están buenos, y toma prenda de ellos. Estaba diciendo Isaí, su padre, que quería muestras de que estaban con vida, que no habían muerto en el frente de batalla. Y en el 19 dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Digo yo, peleando. Yo creo que no estaban peleando, hermano. No, se ponían en orden de batalla. 40 días ese filisteo grandulón salía hermanos, a desafiarlos, a quererles influenciar en todo. Y luego después vamos a ver más adelante cómo, hermanos, no actuaban, ¿verdad? Solo se ponían en orden de batalla, pero no peleaban. Pero esta era la idea que tenía, hermanos, Isaí. El 20 dice: y se levantó, hermanos, pues, dice David, de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y luego llegó al campamento, dice, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, hermano. Pero nada más daban el grito de combate, no estaban, hermanos, en batalla. Dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos.
ejército frente a ejército. Entonces dice, David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió, dice, al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mire qué actitud más bonita, hermano. Entonces, hermano, veamos qué dice en el verso 23. Esta es otra artimaña, hermano amado, del enemigo. El enemigo te va a querer estar ahí martirizando, hermanos, todos los días y a toda hora. Dice el verso 23, hermanos, que mientras él hablaba con ellos, aquí dice, estaba refiriéndose a David, hablaba con los miembros del ejército de Israel. Aquí que aquel paladín dice que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió, dice, de entre las filas de los filisteos y habló, dice, las mismas palabras, hermano. Las mismas palabras les habló durante 40 días, hermanos, mañana y tarde. Con la diferencia, el pueblo, el ejército de Israel ya, hermanos, estaban traumados. Las mismas palabras en la mañana, las mismas palabras en la tarde. Y así obra hoy en día el adversario, ¿verdad? Si a ti te dijo el médico que tienes una enfermedad terminal, hermano, y la gente se da cuenta, ya van a irte a decir en la mañana, en la tarde, que estás enfermo, que te vas a morir. Si eso ya lo sabemos, si no hay medicina y Dios no obra en su voluntad, no obra, hermanos, bajo la voluntad de nosotros, y la voluntad de Dios es que se muera alguien, pues se va a morir. Pero, hermanos, el enemigo borbandea diciéndote lo mismo, ¿verdad? Si está fracasado, te van a decir fracasaste una y un sinfín de veces. Por eso es bien importante, hermano amado, ser muy, muy cuidadoso, ir a la palabra del Señor para ver de estas artimañas del enemigo, porque él te va a hablar las mismas palabras, ¿verdad? Y como tú quizás cuando no estamos oyendo la voz de Dios, tenemos que o estamos oyendo nuestra propia voz o estamos oyendo la voz del adversario. Pero si tú decides oír la voz de Dios todos los días, en todo momento de tu vida, esto no va a ser influencia para ti, que fue lo que sucedió, hermanos, con este jovencito David. Y las oyó David. Oiga, las oyó David. David acababa de llegar al campamento, al campo de batalla, hermanos, y él oyó, ¿verdad? Oyó lo que este hombre decía al pueblo de Israel. Y dice el verso 24, hermanos. Mire que dice el verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No, Dios no te manda, no nos manda a huir del Goliat que tenemos, hermano. Dios nos manda a enfrentarlos, pero no nos manda solos. Él quiere que lo llevemos a Él. Hermano amado, en toda circunstancia, muy importante, hermanos, no ir solo en toda situación, sino llevar la presencia del Señor. Obviamente esto es lo que marcó la diferencia en esta historia. David andaba bajo la presencia del Señor. David no caminaba solo. David estaba diseñado o él se había esforzado por oír la voz de Dios, por caminar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, cuando tú y yo decidimos, hermanos, vivir bajo la voluntad de Dios, no vamos a huir de los problemas, hermano amado, no importa cuál ataque venga, no, de ninguna manera. No vamos a huir, hermanos, de la presencia de Dios. Ahí vamos a estar. Y claro, el temor no va a llegar, porque va a emerger la fe. Aquí esta gente huía, hermanos, salía corriendo de retroceso y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, hermanos, no habéis visto, dice, aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Esto es bien importante, hermanos. El enemigo sabe cuándo, hermano amado,
va a hablar. Él sabe. Entonces, él sabe cómo va a actuar, cómo va a dañar. Y en el verso 25, naturalmente, Él sabe cuándo ha ganado el valor de las personas. Él te va a medir, en todo tiempo te va a querer medir. Él va a andar buscándote para medir tu fe, a ver si eres un débil, a ver si eres un hombre lleno, una mujer llena de fe. Y te va a probar y te va a medir. Porque veamos por favor qué dice el verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para, dice, provocar a Israel. Ya los tenía medidos, hermano. Ya los tenía medidos. Al que le venciera, dice, el rey le enriquecerá. Esto es muy precioso, hermano. Esto es tan precioso. David, hermano, no se dejó amedrentar por su gigante, por este gigante. Él lo oyó, hermano, lo oyó bien, ¿verdad? Y oyó, hermanos, el reto, oyó la bendición que Dios da a todos aquellos que deciden enfrentar al gigante en el nombre del Señor. ¿Sabes, amado pueblo de Dios? Dios se quiere glorificar en ese Goliat que tienes enfrente. Dios quiere, hermanos, que tú seas un hombre, una mujer de fe, que enfrentes cualquier situación y que creas que en el nombre de Jesús vas a vencer. David no se dejó amedrentar. Cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, venga el adversario como venga, no nos va a amedrentar, no nos va, hermanos, a quitar el gozo. Porque Dios tiene bendición para cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. Él se quería glorificar en el pueblo de Él, hermanos, en el pueblo de Israel. Pero este pueblo no tenía lo que realmente sí tenía David, hermano amado, ¿verdad? Y se glorificó en David, sí se glorificó. Pero cuando Dios se glorifica en nosotros, cuando tú y yo estamos dispuestos a creerle más, cuando tú y yo, hermanos, nos dejamos usar para el Señor, cuando tú y yo reconocemos que, hermano amado, que si bien es verdad, solos no podemos, pero con Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces aquí está hablando, hermanos, de las bendiciones que Dios quiere derramar, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Pero esas bendiciones vendrán cuando tú y yo decidamos vencer al gigante, decidamos enfrentar al gigante en fe, ¿verdad? Porque solitos no podemos. Entonces David, hermano, él se motivó cuando oyó las bendiciones. Veamos cuáles eran las bendiciones que ofrecía, hermanos, en este caso Saúl, al que venciere, ¿verdad? Y esto es hoy igual, hoy en día es igual. Dios tiene bendiciones para los que vencen. ¿Te acuerdas tú como de Job, hermano, cuando venció el problema? Cuántas bendiciones Dios le derramó a su vida, le duplicó todo lo que tenía. Pero aquí Saúl dice él hace una propuesta: el que venciere, dice, el rey le enriquecerá, dice, con grandes riquezas. Esa es una primera bendición. La segunda bendición, dice, y le dará a su hija. La tercera bendición, dice, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Tres bendiciones preciosas, hermano amado, que Dios da a todos aquellos que deciden vencer en su nombre, a todos aquellos que se levantan en poder, a todos aquellos que se levantan en gracia, a todos aquellos que se levantan en fe, a todos aquellos que van y enfrentan al adversario, al Goliat que tienen enfrente, hermano amado. Y es ahí donde Dios se glorifica. Dios hoy en día quiere levantar muchos David, Él quiere levantar muchos Gedeones, Él quiere levantar muchos Job para honra y gloria de Él. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que levantarse en fe, la iglesia tiene que levantarse en amor, la iglesia tiene que levantarse en santidad, para que Dios le use, para que la gloria de Dios comience a caer, hermano amado, sobre el pueblo bendito del Señor. Entonces, amado, esas eran las bendiciones, las oyó David. Dios, hermano, derrama bendición. Qué bueno que tú y yo, hermano, decidamos
veamos más que ver a Goliat, veamos ese Dios del cielo y de la tierra, veamos lo bueno que Él es, veamos lo misericordioso que Él es, veamos lo poderoso que Él es, veamos esa fe, hermanos, cuando la ponemos en Él, cómo nos lleva a la victoria. En el verso 27 dice la palabra del Señor, hermanos, y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Saúl quería, hermano, él tenía interés, pero quería ratificar esas bendiciones que Dios tenía. Lo preguntó acá y lo mismo le dijeron. Lo preguntó por allá con otra persona y le dijeron lo mismo. Él estaba seguro de lo que quería, estar seguro de lo que Dios había dicho. Claro, habrá oposición. Esto no lo dejes de tener muy en cuenta. Va a haber oposición cuando tú quieres hacer cosas grandes, cuando tú decides, hermano, convertirte en un instrumento de Dios, hermano, hermana, verdad, que te quiere levantar en fe. Va a haber oposición, y aquí la tuvo este jovencito, hermano. En el verso 28 dice la palabra del Señor, hermano amado, y oyéndolo hablar, dice Eliab, su hermano mayor, este hermano en carne, con aquellos hombres se encendió en ira. Oiga, hermano, hay oposición, va a haber gente que se va a enojar, y es triste cuando a veces nuestra propia gente de nuestra casa, nuestros amigos, hermano, gente que un día demostraron quizás un cierto afecto por nosotros, se van a convertir en enemigos, hermano. Y eso nos lo dijo el Señor, que cuando tú decides realmente seguirle a Él, va a haber enemistad. Y aquí este hermano de él, el hermano mayor, Eliab, se encendió, dice, en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Dice, en el desierto. Yo conozco tu soberbia, le dice, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga, hermano, ¿verdad? ¿Cómo van a querer poner en usted, hermano, un concepto que usted está alejado totalmente de él? Y esa es una de las artimañas del enemigo. Él va a querer influenciarte en todo. Él va a querer poner palabras dentro de tu corazón. Él va a querer poner actitudes en tu corazón. David, hermanos, lo envió su papá. Era el plan divino de Dios. Él bien le hubiera podido haber dicho: si yo ni venir quería, si yo allá estaba cuidando las ovejas. Mas sin embargo, hermano, su actitud fue preciosa, porque él dijo: mi hermano mayor me está diciendo cosas que yo ni siquiera las he pensado. Porque aquí, hermano, bien feo lo que le dice, ¿verdad? Número uno, se enciende su ira, se pone rojo, quizás su semblante cambia, hermano, y le dice: ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Oiga, hermano, con qué forma despectiva, aquellas pocas ovejas que cuidaba David, hermano, en el desierto, dice, y le dice: yo conozco, le dice, tu soberbia. David, hermano, David, que tiene su corazón conforme al corazón de Dios, en él no podría haber soberbia, hermano. Pero él dijo que había visto soberbia en David, había visto la malicia en el corazón de David, hermano. Si él no llevaba esas intenciones de ninguna manera. Para ver, dice, la batalla has venido. ¿Usted cree que para un hijo de Dios va a ser bonito ver, hermanos, la destrucción de un hermano en Cristo? Eso no es bonito, hermano. Ver que el enemigo, yo le digo, no me lo pregunta, había rodado lágrimas cuando he visto la obra del diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, dañando a algún miembro de la iglesia. Eso duele, hermano amado. Eso es triste, le digo, porque el amor de Dios contriñe, y uno no quisiera realmente que el adversario tomara ventajas en su familia. Eso es duro. Esto no podía haber ocurrido en David, hermanos, que muy pronto se convirtió en rey. Mas sin embargo, el propio hermano le estaba juzgando, y eso hay que tener mucho cuidado, hermano amado. Entonces es así, va a haber esa oposición. Veamos al verso 29 más que dice, hermano amado, y dice acá en el verso 29, David respondió: ¿qué he hecho? Dice yo ahora.
¿verdad? Él no había hecho nada, hermano. No es esto mero hablar, ahí le está diciendo. No es esto mero hablar. Estás hablándole de haber dicho cosas que no tienen sentido. Estás poniendo palabras y sentimientos en mi corazón que no los tengo, hermano amados. El propósito de David era un propósito, hermanos, de bendición. Es una realidad y lo vamos a ver más adelantito. Entonces, hermanos, en el verso 30 dice aquí la palabra del Señor, esa seguridad, hermano, ¿verdad? Esa seguridad que nos da Dios a través de su palabra. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creer a la palabra del Señor. En el verso 30 dice, y apartándose de él hacia otros, dice, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. El 31 fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron, hermanos, delante de Saúl y lo hizo venir. Esto, hermano amado, ya es un compromiso, ¿verdad? Dios va a oír lo que tú hablas, lo que tú prometes hacer para con Él, el interés. Dios mira el interés de cada uno de nosotros y qué bueno que no sean emociones, hermanos, nada más. Y dijo David a Saúl, estas palabras son preciosas, mi hermano. Estas palabras sí son gratificantes, ¿verdad? La palabra de bendición, hermanos, del Hijo de Dios. Qué bueno cuando tú te encuentras a personas en tus momentos de angustia, personas que te van a dar una palabra preciosa, una palabra de aliento, una palabra de poder, una palabra de vida, una palabra de bendición. Por eso es muy importante, hermano, oír a quien tenemos que oír, ¿verdad? Y poner atención. Aquí, hermanos, dice aquí la palabra del Señor en el verso, hermano amado, a 32, por favor, vayamos al 32. Dice la palabra, y dijo David a Saúl, al rey, hermano, no desmaye, dice, el corazón de ninguno. No desmaye. Imagínense qué pregunta más preciosa, mejor dicho, no es pregunta, sino que palabra de bendición más preciosa en momentos difíciles, hermano. Le dice al jefe de todos, al jefe del escuadrón de Israel, no desmaye el corazón de ninguno. Le estaba diciendo, tu corazón no desmaye, el corazón de toda tu gente que no desmaye. A causa de Goliat, del filisteo, a causa de él, le dice, tu siervo irá. Imagine, él se ofreció. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Eso, hermano, ¿no cree usted que es una palabra de aliento, hermano? Imagine qué tal si surgiera alguien hoy en día, ¿verdad? En este preciso momento y dijera, no desmaye el corazón de ninguno. Algún científico y diga, yo he inventado el antídoto para el COVID-19, hermano, y nadie más de aquí en adelante morirá. Claro, eso Dios lo permitiría. Qué precioso sería, ¿verdad, hermano? Todo aquel que le pongan la vacuna, hermano, va a sentir que es inmune, hermanos, a la muerte, ¿verdad? Así de esta misma manera, hermanos, estaba actuando David, ¿verdad? Diciéndole al pueblo, lo había visto amedrentado, hermano. Qué bueno es cuando se acercan a uno que está así angustiado y todo, y viene alguien y le trae una palabra, hermano. Yo he tenido aquí hermanos que se han acercado, hermanos preciosos, así como hermanitas también. Pastor, estamos con usted. Pastor, echémosle ganas. Eso, hermano, es tan precioso, le digo. David fue al rey, no reunió a todo el ejército, no, fue al rey y le dio esa palabra de seguridad que tanto necesitamos los unos a los otros, la intercesión, hermano, de los unos por los otros. Y claro, Saúl le atrajo, hermanos, la decisión. Imagine cuántos eran, no habla el número del ejército de Israel, hermanos, y ver a alguien de valor, a alguien de fe, a alguien que sabía en quién había creído, que se ofreció, hermano amado, realmente por protección a toda esa cantidad. En el verso 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Obviamente, hermanos, van a haber influencias, quizá va a haber hasta menosprecio,
¿verdad? Menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo cuando dijeron, ¿qué de bueno va a salir de Belén, verdad? Hermanos amados, esto es así. El Señor, me imagino, se llenaba de tristeza, ¿verdad? ¿Qué no es este el hijo de José el carpintero? Con una forma despectiva. Así de igual manera, hermano. El rey Saúl llamó a David y le dijo de entrada, no podrás tú ir contra a aquel filisteo. Una palabra, hermanos, un poquito negativa, diría, no poquito, sino bastante negativa. Y eso a veces puede venir a tu vida en este preciso momento. Gente que te va a hablar palabras no de bendición, sino de maldición. Para pelear, dice, con él, dice, hermano, y le da la razón, porque tú eres muchacho, le dice. Oiga, lo está menospreciando porque era muchacho. Y la Biblia habla, hermanos, dice que nadie te tenga en poco tu juventud. Tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo, le dice, era pastor de las ovejas, y le da toda la descripción de lo que él hace, hermano. Eso es algo tan precioso, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es bueno, hermanos, ni comparar nosotros a alguien, ni que nos comparen a nosotros. Cuando nos comparan, él estaba comparando a David con el filisteo, hermano. A veces a nadie le gusta que lo comparen. A mí no me gusta mucho comparar tampoco, porque cuando se compara, hermanos, de una u otra manera se va a menospreciar a alguien y se va a elogiar a otro. Cuando nosotros nos comparamos, muy peligroso, hermanos, si lo estamos a nuestro criterio creyendo que lo estamos haciendo mejor que otros, nos vamos a enorgullecer. Y si el otro lo está haciendo mejor que uno, cuando uno compara lo que está haciendo, muy peligroso que nos desanimemos. Por eso no comparemos ni nos dejemos comparar. No es bueno, no es bueno. Entonces, verso 38, hermanos, el hombre querrá influir siempre, esa es una realidad, pero tú tienes que ser sabio para no dejarte influenciar por el hombre, sino por el Señor. En el 38 dice, Saúl vistió a David con sus ropas. Oiga eso, hermano, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, justo casi la misma vestimenta del filisteo de Goliat, hermano. Esto es así. A veces muchos queremos, hermano, traer el mundo a las iglesias. Queremos realmente como echarle la ayudadita al Señor, ¿verdad? Y esto hay que tener mucho cuidado. Queremos parecernos a aquellos porque les está saliendo bien. Muy peligroso que aparentemente les está saliendo bien. Si no somos originales en el Señor, Dios sabe dar a la manera de Él y cómo darlo, hermano. Entonces aquí Saúl estaba queriendo influir en David. Y David, hermano amado, pues él actuó, ¿verdad? Con ese poder de Dios. Le armó de coraza, dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, hermanos, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Sabe que a veces nosotros a los servidores de nuestras iglesias les queremos poner, hermanos, cargas que ellos no las pueden llevar. No las pueden llevar. A veces queremos ponerles, queremos influenciar o influir, hermanos, con criterios que a veces no son de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros queremos influir. Por eso es bien importante tener una personalidad, un carácter diseñado por el Señor en cada uno de nosotros. Aquí Saúl quería prevalecer con David, pero David, hermano amado, él sabía que no era así. Y fue muy sincero, porque en el verso 39, hermanos, él le dice claramente, ¿verdad? Yo no puedo andar con esto, le dijo, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es muy importante que tengamos ese carácter, es decir, yo siento que esto no es de Dios. Perdóneme, ¿verdad? Pero hagámoslo como el Señor dice. Y el verso 40, hermanos, al 50 viene la victoria cuando nos disponemos para el Señor. Y tomó, dice, su cayado, esto David, tomó su cayado, hermano, después de que se había despojado del vestuario que le había dado
Saúl, no era el vestuario de Dios, no era el equipo de Dios, no era la armadura de Dios, hermano amado, ¿verdad? Y esto es muy peligroso. Si no tomas la armadura de Dios, viene el adversario y va a querer ponerte la armadura de él, y eso no está bien. Tomó, dice, su cayado David en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. 5 piedras lisas, las piedras que vencen, hermanos, a los gigantes. Tenemos que, hermanos, nosotros ser piedras lisas para vencer gigantes. No cualquier piedra, hermano. Las metió, dice, hermanos, en sus sacos pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose, el enemigo, el adversario. ¿A quién? A David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, ¿verdad? Gente que a veces tiene en poco a los hijos de Dios, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí. Mira esto, hermano, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué palabra más poderosa, qué fe más preciosa. Jehová, dice, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oiga, qué propósito más bonito. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque porque de Jehová es, hermanos, la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció, dice, que cuando el filisteo se levantó, mire esto, hermano, y echó a andar para ir al encuentro de David, la actitud, esta actitud cuenta, hermano. No fue la actitud que siempre solía hacer el ejército de Israel. No, hermano. Y David dijo, se dio prisa. Esto Dios lo mira, hermanos, la prontitud, la diligencia con la cual tú haces las cosas de Dios. Y corrió, dice, a la línea de batalla contra el filisteo. 2 características para vencer al filisteo: darnos prisa, reconocer que es Dios el que pelea por nosotros, pero tenemos que darnos prisa y, hermanos, correr a la línea de batalla contra el enemigo, contra el adversario. Y es ahí, hermanos, donde Dios se glorifica. David, dice, metiendo su mano, dice, en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, hermano amado, e hirió al filisteo en la frente, dice. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó, dice, sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, lo mató sin tener David espada en su mano. Dios, hermano, nos ha hablado en esta preciosa mañana que no es con espadas, que no es, hermano amado, con jabalina, que no es con esa armadura que tenía el filisteo, que tú y yo vamos a vencer. Tú y yo vamos a vencer, hermanos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien el enemigo ha provocado. Y este es el momento, hermano amado, de levantarnos
cada uno de nosotros en fe. Si tú estás sentado, ponte de pie. Levanta tus manos al Señor en señal de victoria. Dios te ha dado la victoria de ese problema que has estado enfrentando. No sé por cuánto tiempo. Él está contigo. Él es el que se va a glorificar en tu vida. Al igual que lo hizo con David. Ese mismo Dios que a través de David venció al filisteo, a Goliat de Gad. Es el mismo Dios que está contigo en esta hora. Solo créele, levántate. No sé cuál es tu gigante en esta hora. Quizás sea esa enfermedad que quizás la hayas tenido tú oculta por cuánto tiempo, que quizás has gastado mucho en medicina, has gastado mucho en médicos, esa enfermedad que te ha acomodado y que día con día, mañana y tarde te ha incomodado. Este es el momento que te pongas en pie, este es el momento que